Quiero invitarle que me acompañe, hermanos, a la palabra de Dios y vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 21 y verso 22. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Voy a leer esta porción de la Biblia y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor, porque grande es tu misericordia. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar en tu casa. Pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra llegue a nuestro corazón, que nos fortalezca, que nos ayude, Señor, y que en todo tiempo tú seas exaltado, glorificado y bendecido por siempre. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar, hermanos, este sermón contando una anécdota. Se cuenta que una ocasión, una mujer que había tenido una pérdida grande, amén, pues había perdido un hijo, se acercó muy triste, muy desconsolada, entre dolor y llanto y lágrimas, a un famoso filósofo chino. Y ella le dijo: maestro, consuela mi pena. Si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. Claro que puedo, contestó este filósofo chino, pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. Así que la mujer vagó por muchos sitios, centenares de hogares, y al final volvió al filósofo y le dijo: Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas. Yo pregunto, hermanos, ¿quién de los que estamos hoy aquí en esta hora no hemos pasado por sufrimientos, por tribulaciones, por dolor en nuestra vida y en nuestro corazón? Por eso los versículos que leímos al empezar nos muestra cómo es que Pablo y Bernabé exhortaron a los discípulos a continuar en el camino del evangelio, ¿sí?, aún en medio de muchas tribulaciones. Una de las cosas que yo creo todos conocemos y entendemos es que las dificultades son seguras en la vida de los hijos de Dios. Amén. Sin embargo, cualquier experiencia
Cualquier dificultad, situación, prueba que vivamos, tiene un propósito. Y si se recuerda que el martes estuvimos hablando acerca de las tribulaciones, yo creo, hermano, que es algo que tenemos principalmente que meditar y que comprender y entender el por qué suelen suceder esto en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Y todo esto conlleva un propósito principalmente de Dios. Mire, en primer lugar, hermanos, el primer propósito por el cual pasamos ciertas situaciones en nuestra vida, y es lo más importante, es para fortalecer nuestro carácter y aumentar nuestra fe. Quiero citar, hermanos, lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, uno de los propósitos de que vengan las pruebas a nuestra vida es para formar nuestro carácter, pero sobre todo fortalecer nuestra fe, que es lo más importante en todas las vidas y principalmente en los cristianos. Por eso Pablo dice que las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. Mire, voy a leer otras dos versiones refiriéndose a este mismo pasaje que leí de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y quiero utilizar la PDT, que dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Otra versión, hermanos, de esta mismo, hermanos, la Biblia de las Américas, o la que dice Romanos 5, capítulo 3, versículo 4, mire lo que dice. Al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Por eso, qué tan importante, mis amados hermanos, es las experiencias que tenemos como cristianos. Todo hay un propósito. Por eso yo les comentaba, hermanos, el martes, que hay un proceso de parte de Dios sobre nuestra vida. Hay cosas que Dios tiene que cambiar y moldear a su manera, no a la manera nuestra. ¿Por qué, hermano? Porque somos sus hijos. Simplemente yo le pongo un ejemplo. Usted que es padre y madre de familia, usted tiene que corregir a sus hijos cuando sus hijos se portan mal. Cuando sus hijos accionan de diferente forma a través de una acción fuerte, usted entra en acción corrigiéndole para tratar de ayudarle a que tome una actitud diferente. Lo mismo hace Dios. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe, hermano, que el carácter nuestro tiene que cambiar de muchas maneras. Porque ya no podemos actuar, ni pensar, ni hacer como antes pensábamos en el mundo. Porque antes nadie nos regía. Antes nosotros teníamos nuestra voluntad y decidíamos qué hacer y qué no hacer. Pero al momento en que venimos a Jesús ya no fue así. Él tomó control de nuestra vida.
Y a través del control, hermanos, Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a moldear, es el que va a cambiar muchas actitudes que tienen que ser cambiadas en nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, aumentarnos más la confianza y la seguridad en Él. Por eso, las situaciones, hermano, que vivimos y pasamos y experimentamos, no es porque las deseemos o no es porque simplemente tengamos que vivir, no, es porque Dios tiene un plan sobre nuestra vida. Y ese plan es que maduremos como cristianos, que realmente veamos la vida realmente como debe de ser. No podemos ver la vida cristiana como algo ligero, como algo sin importancia, sino que tenemos que enfocarnos, hermanos, a que nuestra vida tiene que llevar una actitud realmente, hermanos, de obediencia y de sumisión para poder, hermanos, tener una mentalidad diferente y poder llevar a cabo la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por eso qué bueno que vivimos situaciones adversas en nuestra vida. Eso es bueno. Eso es bueno. Por eso Pablo dice que todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, ¿en qué manera, hermanos? En cambiar nuestro carácter, pero sobre todo aumentar nuestra fe en su presencia. En segundo lugar, fíjese bien, el segundo propósito, hermanos, por el cual son los sufrimientos, es para mostrar nuestra fidelidad a Dios. Mire, fíjese bien lo que voy a decir. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto, hermanos? Cuando todo va bien, ¿qué decimos? Agradamos, alabamos, bendecimos a Dios y decimos, gloria al Señor, todo está bien, yo estoy bien. Pero serle fiel en las dificultades es una cosa diferente. Mire, las pruebas en nuestra vida, hermanos, son una oportunidad para demostrar principalmente, hermanos, a Dios nuestra genuina fe. ¿Cómo realmente podemos valorar realmente, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Si no es a través de las experiencias, a través de los sufrimientos. Mire, voy a citar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y quiero llevarlo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire, en lo cual, dice el texto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso estamos entendiendo que nuestra fe tiene que ser probada por medio de las dificultades en nuestra vida. Por medio de las pruebas tienen que ser probadas. Entonces, ¿cómo podemos valorar la salvación que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos realmente, mis amados hermanos, relacionarnos más con Dios? Si no es a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de las luchas. Por eso, a través de esto es como podemos nosotros demostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Sí? Es a través de las experiencias como podemos acercarnos y aferrar más nuestra creencia, más nuestra fe o nuestra cristiandad en el Señor. Porque es a través, hermano, de esto como podemos hacerlo. Porque si no pasáramos dificultades, ¿cuál sería el chiste realmente?
¿Cuál sería realmente la vida como cristianos? Mire, hermano, simplemente le pongo un ejemplo. La Biblia nos enseña y nos habla con claridad que Satanás busca ocasiones. ¿Para qué? Para hacernos temblar, para hacernos dudar, para hacernos, ¿qué, hermanos? Negar incluso nuestra fe. Mire, yo le comenté y se lo he dicho muchas veces. Sí, usted ha visto la vida de Job. ¿Realmente usted ha analizado la vida de Job? Mire, voy a leer, hermano, lo que dice la Biblia. Voy a leer Job capítulo 1, versículo 9 al 11. Y luego me voy a brincar a Job capítulo 2, versículo 4 y 5. Fíjese lo que dice el texto. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, decía Satanás, pues sí, pues tú le das todo y estás cubriéndolo, pues por eso Job te sirve. Por eso Job te sirve. ¿Por qué? Porque tú le das todo a él. Sí, sí, tú lo estás protegiendo. Mire, y lo sigue leyendo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y aquí viene lo que Satanás dice. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Job era bendecido y lógicamente Satanás trató de una forma u otra decirle, pues sí, mientras tu mano esté con él, todo está bien, pero quítaselo. Mire, respondiendo Satanás dijo a Jehová, después estamos en Job 2, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sí? Todas ocasiones, hermanos, pasó la situación en Job. Primero fue todo lo que tenía y después fue su propia carne. Por eso estoy diciendo, hermano, ¿sí? Cuando todo va bien, todo es hermoso, todo es bonito, estoy bendecido. Pero cuando vienen las dificultades, las experiencias, viene la prueba, entonces sí renegamos, entonces sí nos molestamos, entonces sí accionamos. Aquí el texto está diciendo, hermano, ¿verdad? ¿De dónde provienen todas las cosas? ¿Sí? Por eso Dios le dio permiso a Satanás para que Satanás actuara de la forma como actuó. ¿Sí? Pero aún en medio de la situación, usted sabe la historia, Job alabó a Dios. Y no solamente Job pasó esta experiencia, también la pasó, hermanos, Pedro, el apóstol Pedro. También Satanás pidió una oportunidad para sacudir la fe de Pedro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿entendemos esto, hermanos? Nosotros no estamos exentos de pasar ciertas dificultades en nuestra vida, de pasar ciertos sufrimientos. Pero sobre todo, hermanos, principalmente porque Satanás es quien está constantemente tratando de tentar, tratando de llegarnos, tratando de que nuestra fe mengue, nuestra fe caiga de donde está en este momento. Por eso hay mucha debilidad, hermanos, en muchos creyentes, en muchos hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no han podido discernir,
no han podido entender, no han comprendido realmente qué es lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Por qué, hermano? Porque su espiritualidad o su relación con Dios no es una relación estable. No me puedo conformar con seguir a Dios, hermanos, un día o un día a la semana. No, mi relación con Dios tiene que ser constante, diariamente. Ya sea a través de un canto, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de testificar. Pero de una manera u otra mi relación con Dios debe de ser constante. ¿Por qué, hermano? Porque yo no sé en qué momento se le va a dar a Satanás la oportunidad para que venga y accione en nuestra vida. Y a veces está accionando y no nos damos cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque lo dije, porque nuestra espiritualidad no está en una condición estable. Y eso afecta grandemente nuestra vida. Porque no sabemos, hermano, realmente lo que estamos viviendo, si es por parte que viene del diablo o es simplemente por una acción que hicimos personalmente nosotros, por nuestras actitudes, o simplemente, hermanos, porque Dios quiere tratar con nosotros. Y esa es la diferencia. Por eso estamos entendiendo y comprendiendo esto, hermanos. ¿Sí? Que a través de todas estas cosas vamos a vivir situaciones que nos deben de ayudar a meditar y darnos cuenta el por qué necesitamos estar más cerca de Dios. Por eso mi tema es el propósito de las pruebas en la vida cristiana. Por eso, como les había dicho, mucha gente no quiere venir a Cristo principalmente por no vivir estas experiencias. Piensan que al estar en el Señor va su vida a mejorar, no va a haber problemas, no va a haber pruebas, pero la Biblia dice que eso va acompañado en la vida de los creyentes. Amén. En tercer lugar, hermanos, fíjense bien, en tercer lugar, el tercer propósito es llevar mucho fruto y bendiciones. El tercer propósito es llevar frutos. ¿Para quién? Para el Señor. Pero sobre todo, hermanos, recibí de Él las mayores bendiciones. Déjenme citarle lo que dice la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Las mayores bendiciones y las victorias, escuche bien, en nuestra vida se obtienen después de atravesar ciertas dificultades, por muy grandes que sean en nuestra vida. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase cuando dice que cuando pasa una experiencia o un sufrimiento es porque atrás de eso viene una bendición mayor. Yo no sé si usted la ha experimentado, no sé si la ha escuchado, no sé si usted ha vivido. Pero una de las cosas, hermanos, es que la Biblia lo enseña, hermanos. Y la Biblia lo dice, lo cité. Pero de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en una gran victoria. ¿Dónde se sustenta toda la fe del cristianismo? No es en la salvación, no es en los milagros, no es en resucitar muertos. Toda la fe del cristianismo se centra en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda. Y es a través de la resurrección de Cristo, hermanos, como nosotros tenemos la convicción de un cristianismo fuerte y una convicción segura.
Porque a través de esto tenemos la convicción y la seguridad de que si morimos en Cristo, nos vamos con Cristo. Sí, ya sea que vivamos o que moramos mientras estemos en Cristo, somos de Cristo. Por eso, hermanos, todo lo que Cristo padeció, todo lo que Cristo llevó, fíjese bien, todo se centra solamente en la resurrección. Porque si Cristo no resucita, en vano hubiera sido su sacrificio. Porque no hubiese tenido valor el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque nada hubiera dado la vida eterna a nuestra vida. Pero a través de la resurrección de Cristo, somos más que victoriosos, hermanos. Segundo, el apóstol Pablo tuvo que pasar o sufrir grandes dificultades para llegar a ser el gran apóstol de los gentiles. La vida de Pablo, hermanos, fue algo realmente muy fuerte. La Biblia dice que Pablo pasó sufrimiento, fue apedreado, fue martirizado, fue azotado, vivió situaciones adversas principalmente, hermano. Y en ninguna de esas renegó. Por eso Pablo es conocido como el más grande misionero. Y Pablo, hermanos, llevó mucho fruto. Y aún después de muerto siguió llevando mucho fruto. ¿Por qué, hermano? Por las evidencias que dejó, que eran palpables, que eran vistas, pero sobre todo el testimonio que dejó. Pero lo más importante, sus escritos, para llegar a ser el apóstol de los gentiles, una persona conocida, hermanos, porque Pablo visitó diferentes ciudades y en todas ellas anunciaba el evangelio de Dios. Y lo más importante, hermanos, es que a través de las experiencias nunca renegó, nunca negó el nombre de Jesús. Siempre, a pesar de toda su vivencia, de toda su experiencia, siempre estuvo él confiado, siempre estuvo él sometido a la voluntad de Dios. Por eso llegó a ser el más grande de todos los apóstoles. Tercero, Jacob. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. Las experiencias de Jacob, hermanos, desde que se abandonó su casa para ir a Madián y vivir allá por algunos años y luego regresar y pasar ciertas dificultades, hermanos, pasar pruebas, luchas, para llegar principalmente a ser uno de los más grandes patriarcas de la nación de Israel. Realmente el seguir a Dios, hermanos, realmente cuesta. Es un compromiso mucho más allá. No es simplemente decirle yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo amo a Dios y ya. No. Las experiencias que usted va a vivir va a demostrar hasta dónde usted realmente, hermanos, ama a Dios. ¿Y qué decir de José? José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, ser vendido como esclavo e ir a parar a la cárcel por un crimen que no cometió, ¿sí?, antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Yo creo, hermano, que si usted analiza también la vida de José, diría, todas las experiencias que José vivió era para haber negado, para haber renegado, para haber blasfemado, criticado a Dios.
Mas en cambio, hermanos, ¿verdad? José se sometió y confió y creyó en Dios. Y al final su recompensa fue ser gobernador. Fíjese, él soñó, ¿verdad?, que estaba en medio del campo y él soñó que estaba en medio de las espigas y las espigas se inclinaban a él. Sus hermanos decían: nos vamos a inclinar a ti, estás equivocado. Después soñó que las estrellas, el sol y la luna también se inclinaban a él. Y al final, hermanos, fue real. Todas las experiencias, todo lo que José vivió, al final se cumplió en realidad, hermanos. Cuando vino el hambre en Canaán, que sus hermanos tuvieron que emigrar a Egipto para recibir y comprar alimento. ¿Qué tan importante, mis amados hermanos, es que realmente meditemos en esto? Mire, para que usted me entienda, en general, los hombres y las mujeres que han alcanzado gran testimonio delante de Dios tuvieron que atravesar por grandes negaciones, por grandes sufrimientos, por grandes enfermedades, por grandes fracasos, amén, por recibir traiciones, incluso, hermanos, un verdadero bautismo de dolor. No hay nadie que vivió una vida sin problemas. De una forma o de otra, todos los hombres que la Biblia menciona pasaron por ciertas experiencias. Unas mayores que otras, pero pasaron por experiencias, ya sean familiares, ya sean matrimoniales, ya sean hermanos familiares, ya sean hermanos sociales, ya sea hermanos a través de enfermedades, pero vivieron experiencias que a través de esto, hermanos, los acercaron a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es normal en la vida de todas las personas, las pruebas. Entonces, la pregunta sería, lógicamente, en esta tarde: ¿hasta dónde usted y yo estamos dispuestos a soportar por causa de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a soportar por causa de Dios? Quiero terminar, hermanos, contando una historia. Se cuenta que un hombre llamado Don Roberto era un hombre muy rico, tenía todo en abundancia y podría comprar lo que se le antojara. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años de edad, y después de juguetear con ella por un momento, le preguntó: ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Respondió ella: sí, papá, todos te envidian. ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros, sus imprevistos, y en pocos meses su hija Margarita murió a través de un terrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar. Así que a través de la pérdida de su hija, se dio a la bebida, al juego, a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Así que, quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población
vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala. Preguntó don Roberto: ¿por qué no dejas en paz esos granos? Le responden: para que no se pudran. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. Y volvió a decir don Roberto: ¿por qué cortas tan profundo la tierra? Y el campesino respondió: para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y el sol. Mientras pasaba por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. Preguntó don Roberto: amigo, ¿por qué atormentas esos sarmientos? Y el obrero contestó: para que den una cosecha buena y abundante. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blanda. Yo soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Y dice al final: ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo que tú quieres que sea. ¿Qué quiero decir o qué quiso decir don Roberto con esto, hermanos? Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez, fuerza y gracia. Y una verdadera paz inundó todo su ser a pesar de haberlo perdido todo. Luego llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos exhorta ¿a qué? A que no nos desanimemos. A que no nos desanimemos, ya que Él es quien ha vencido por nosotros. Termino con un texto en la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Quiero hacer una oración de fe para si hay alguien, una persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Señor, en esta hora, Padre eterno, yo te entrego mi corazón y mi vida. Te recibo hoy a ti como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados. Yo te invito a que entres a mi corazón y que esa sangre preciosa, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario, vengan a mi vida y que limpie mi ser desde hoy por siempre. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.